Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hubo una época en la que el género que más llamaba la atención en los videojuegos era el de las aventuras gráficas. La edad de oro fue en los años 90. En esos años pudimos disfrutar de títulos tan épicos como Grim Fandango o Monkey Island. Con el tiempo parecía que ya a nadie le interesaba este modelo de juego, pero en los últimos años han salido cosas muy interesantes que están renaciendo el género. Un ejemplo fue el remake de Broken Sword el año pasado, con un lavado de cara de este clásico sin perder para nada su esencia original. Y la aventura gráfica más importante que ha salido últimamente, Siberia The War Before. Este título pertenece a la saga mundialmente conocida, Siberia. Es la cuarta parte y la obra póstuma de su creador, Benoît Sokal. Este hombre fue un ilustrador belga que fue conocido sobre todo por la saga Siberia, pero anteriormente ya se conocía por su trabajo en el cómic del Inspector Ganardo. Era un investigador privado un tanto peculiar, ya que era un pato. Pues bien, este personaje fue el que le influyó para hacer un videojuego, Amerson, su primera aventura gráfica unido al estudio francés Microids. Este Amerson está perdido en la memoria de muchos. Yo debo decir que no llegué a jugarlo nunca, pero Microids ha decidido darnos un regalo sorpresa. Este mes tenemos el remake y yo ya he podido jugar a su demo. Con lo que sabemos hasta ahora del juego, ¿creéis que merecerá la pena? Siberia The War Before es una auténtica maravilla. Tengo el juego completo en el canal y lo disfruté muchísimo. Fue realmente un homenaje a Sokal, ya que el ilustrador nunca llegó a verlo terminado, y hay que decir que Microids hizo un gran trabajo dándonos un título muy bonito y lleno de sensibilidad. Y esto mismo es lo que te encuentras con Amerson The Explorer's Legacy en cuanto empiezas el juego. Tiene el mismo toque que el último Siberia, con su calidad artística muy parecida, y es una gozada visualmente. Vale, ¿y de qué va la historia? Pues nuestro personaje principal es un periodista que llega a un viejo faro de la Bretaña a hacer una entrevista a un viejo misterioso. Este hombre, cuando era joven, hizo un viaje a Hispanoamérica y conoció nuevas ciudades y tribus. El problema es que tiene remordimientos por algo que hizo en aquellos lugares. Parece ser que encontró unas criaturas míticas y desconocidas por el hombre occidental. Estos animales son sagrados y el viejo hizo algo de lo que se arrepiente. Robó uno de los huevos de estos pájaros. Antes de empezar siquiera la entrevista, el hombre mayor y enfermo pues muere, no sin antes pedirle al periodista que vuelva al país de Amerson y arregle lo que hizo. Nuestro protagonista deberá ir a un lugar inhóspito dentro de la selva tropical. Una historia de aventuras en toda la regla. El antiguo explorador le deja al periodista mucha información de qué debe hacer y algo muy importante, un vehículo inventado por él mismo con el que podrá viajar tanto en tierra como por el agua o el cielo. La historia te engancha desde el principio y ya en el faro podemos darnos una vuelta y empezar a disfrutar de sus mecánicas. Su jugabilidad es simple, estamos ante un point and click clásico. Podremos utilizar el mando o un ratón, yo he probado de las dos maneras y van bien, sin problemas. Quizás pues prefiero el ratón, pero eso ya va a gustos. Bueno, prácticamente nos tiraremos todo el juego buscando información, leyendo documentos y papeles que nos vamos encontrando, abriendo puertas y sobre todo resolviendo puzzles. Los puzzles pueden ser a veces complicados, aunque nos dan la opción de bajar su dificultad. Es un juego muy parecido a los Siberia, pero con una aventura pues totalmente diferente. Vamos a ir buscando pistas
resolviendo puzzles, descubriremos lugares repletos de secretos y nos encontraremos criaturas nunca vistas como los míticos pájaros blancos. Incluso no va a faltar el típico dictador de una república bananera. Todo esto en plena selva, con su poblada vegetación, las cascadas o las aldeas con indígenas. Y como no, que no falte el cura evangelizador. Este remake es muy fiel al juego original, prácticamente está calcado, pero con una mejora gráfica impresionante. Ok, ya he dicho que se ve muy bonito, pero también quiero hablar de la música. El compositor es Ainon Sur, el mismo de Dragon Age Origins, o Fallout 3 y New Vegas. Un nombre importante que seguro que no nos va a dejar indiferentes. Además, va a contar con una ayuda un tanto especial, ya que su hijo Ori Sur ha trabajado con él en las composiciones. Yo creo que este Amazon The Explorer's Legacy no nos va a defraudar a los que somos amantes de las aventuras gráficas. Ya en la demo me he dado cuenta que deseo jugarlo y me tiene con el hype por las nubes. Tenéis la demo tanto en PC como en las demás plataformas y sale el juego el 24 de abril en PlayStation 5, Xbox Series, PC y en móviles, tanto Android como iOS. Solo me queda recordaros lo importante que es vuestro me gusta para el canal y si, además, os suscribís, pues me haríais súper feliz. Hasta el próximo vídeo, gamers.